Buenas noches. Yo no sé qué hacéis aquí después de todo lo que os he dicho. O sois demasiado cabezones, lo que decimos en España, o demasiado valientes. ¿Cuántos habéis participado estas noches en la conferencia? Bien. Los demás ya sabemos que no han podido. Os perdonamos. Esperamos que puedan participar en otra clase de conferencias. El estudio de la Escritura, como lo hemos dicho, es la fuente que nos enriquece para seguir creciendo en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Creo que pensando en eso y lo que hemos dicho en estos días, el hombre y la mujer fueron creados por Dios. El hombre y la mujer fueron luego unidos por Dios en una unidad perfecta. El hombre y la mujer fueron creados por Dios y fueron unidos en lo que nosotros llamaríamos el matrimonio antes de que el pecado inundara la raza humana. Si hay alguna institución que fue creada, que no fue tocada por el pecado, que fue instaurada antes de que el hombre cayera, fue el matrimonio. Todas las demás instituciones creadas ya estaban en el ámbito del pecado. Este proceso del matrimonio y de lo que hemos estado estudiando nos ha llevado a conclusiones como la que tenemos aquí. El matrimonio y la familia fue diseñada por Dios. No tienen nada que ver con los conceptos humanos ni con el concepto propio que tú puedas llegar a tener de matrimonio o de familia. Cualquier circunstancia que hayas vivido, buena o mala, no hace que lo que tú entiendas de matrimonio sea la verdad. Lo que hace que el concepto de familia sea verdad es que nosotros lo entendamos desde la perspectiva de aquel que lo creó. Como lo he dicho, no hay nada mejor que pensar que tenemos que preguntarle a quién diseñó el matrimonio, para qué lo diseñó, cómo lo diseñó, qué esperaba realmente del matrimonio. Así que cuando hablamos de este proceso de la familia, nos damos cuenta que estamos hablando de esta unidad, pero es una unidad perfecta. Y es una unidad perfecta por lo que estamos leyendo en la Escritura, por lo que Pablo estaba tratando de explicarnos y estaba tomando las palabras de los capítulos de Génesis que nosotros hemos leído durante estas noches. Es muy interesante que nosotros lo leemos en Génesis y lo hemos estudiado en Génesis, pero Pablo, miles de años después, lo está volviendo a escribir y a interpretar para nosotros. Así que os animo a tomar de nuevo vuestras Biblias y que vayáis conmigo al libro de Efesios. Después de todos los regaños que os he dado, ¿cuántos habéis traído la Biblia? ¿Y los demás? La habéis dejado en mixtura. Yo vi que había algunos que estaban cambiando chicharrón por Biblia. Cambio chicharrón. Le doy una Biblia. Habéis dejado las Biblias allí, ¿no? A cambio de un potaje de lentejas, como cierto personaje bíblico. Efesios, capítulo 5. Quiero iniciar no con el versículo con el que inició nuestro hermano la lectura, sino con el capítulo 5. Porque el capítulo 5 inicia con algo que es devastador para mí. Pablo inicia diciendo esto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Antes de meterse a hablar de la familia, antes de escribir lo que escribió del versículo 21 en adelante,
él comienza este capítulo diciendo algo que nunca había dicho. Pablo había escrito anteriormente diciendo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero nunca en sus epístolas había aparecido este concepto: sean imitadores de Dios. Pregunta: ¿se puede imitar a Dios? Porque nosotros hemos estado acostumbrados a correr carreras detrás de algunos héroes que nos hemos forjado en la vida, en la Biblia. Cuando Pablo escribía: sean imitadores de mí como yo de Cristo, a mí ya me daba miedo. Yo decía: no creo que llegue esto de imitar a Pablo. ¿Sabéis quién fue Pablo? Lo que hizo Pablo, cómo vivió Pablo. Ya me quedaba grande, soy honesto. Ya yo decía: yo no puedo imitar a Pablo, no soy capaz. Pero cuando Pablo sale en Efesios 5, me desarticula, me deja sin plataforma. Porque él está diciendo aquí: sean imitadores de Dios como hijos amados. La meta de un creyente es llegar a imitar a Dios. La meta de un creyente no es imitar al último héroe cristiano de la época. La meta de la Escritura ni siquiera es que lleguemos a imitar a los grandes héroes de la Biblia, aunque eso es bueno. Si alguno de vosotros vive como Moisés, que Dios te bendiga. Eres una figura. Pero la meta no es llegar a ser como Moisés o como David. Cristo vino a morir a la cruz del Calvario para que yo pueda imitar a Jesús. Cualquier cosa menos que esa reduce, rebaja, menosprecia lo que pasó en la cruz del Calvario. Porque Jesús vino para que nosotros pudiésemos tener la capacidad en su sangre, en su sacrificio, de que yo pudiera imitarlo. ¿Por qué Pablo empieza con esta idea? Un capítulo en el que va a hablar de la familia. Porque de nuevo volvemos a tener un desafío. Los problemas de casa, los problemas en el matrimonio inician aquí, no inician afuera. Y nosotros necesitamos colocar un estandarte que nos ayude a pensar que lo que Dios nos pide es que podamos imitarlo. Imitarlo en palabra, en acción, en pensamiento, en forma de vida. Que podamos imitar el modelo que Jesús dejó para nosotros. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Habiendo leído ese versículo, entonces nosotros podríamos recorrer los demás versículos hasta llegar al 21. Porque cuando uno lee el versículo 21, uno puede entender que esto está totalmente conectado con el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuénteme historias. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Eso es posible? ¿Eso es fácil de hacer? ¿Eso es algo que nazca naturalmente en nosotros? ¿Eso es algo que estemos deseando hacer todos los días? No. Nuestra naturaleza siempre va a estar en contra de cosas como estas. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Esto ya forma para nosotros un desafío que mucha gente dice: eso es religión. ¿Cómo me voy a someter yo a otra persona? ¿Cómo me voy a someter en casa? Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Pablo hace una reinterpretación
de lo que nosotros hemos leído en Génesis estas noches. Y él dice, el hombre y la mujer fueron creados por Dios, pero fueron creados en una unidad perfecta. Ni el hombre fue primero, ni la mujer fue segunda, ni el hombre fue más importante en la creación que la mujer. Cuando Dios lleva a Adán y Eva a volverse una sola carne, es porque crea en ellos un vínculo perfecto de unidad. No hay mayor, no hay menor. Dios no creó a Eva de los pies de Adán, no la creó de la cabeza de Adán, sino de la costilla de Adán. Y cuando uno ve la reinterpretación de Pablo, él dice, todos vosotros sois iguales. Y yo sé que esto nos gusta mucho. Hombre y mujer somos iguales delante de Dios. Aunque usted me diga, pero el hombre es... No, espérese, es que usted me va a hablar de las funciones. Y yo le estoy hablando de quién es usted. Hombre y mujer somos iguales delante de Dios. Uno de los mayores desequilibrios en el desarrollo de la raza humana ha sido cuando el hombre quiere estar por encima y cuando la mujer quiere estar por encima, porque rompen el equilibrio de la unidad perfecta donde Dios los creó. Cuando el hombre quiere ser más, cuando la mujer quiere ser más, cuando nosotros no somos capaces de someternos los unos a los otros. Pablo no hubiese dicho esto si no hubiese estado seguro de que el versículo 1 está conectado. Sean pues, ¿qué? Imitadores de Dios como hijos amados. Cuando Jesús viene a morir a la cruz del Calvario y Pablo relata el proceso por donde tuvo que pasar Jesús en Filipenses capítulo 2, uno se da cuenta del mensaje que Pablo está trayendo, porque Pablo escribe en Filipenses, pues siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no escatimó el ser Dios como cosa a que aferrarse. Si Jesús no lo escatimó, ¿quién eres tú y quién soy yo para no entender la propuesta de Dios que Pablo llama en el versículo 21, someteos los unos a los otros? ¿Saben? Porque antes del versículo 21 está el versículo 1. Si nosotros no queremos imitar a Dios, es imposible que nosotros podamos entender y aceptar y practicar el plan de Dios para nuestras vidas. El matrimonio y la familia es una institución en donde diferentes personas pueden convivir juntas dentro del plan que Dios tiene para ellos. No es el plan del padre, no es el plan de la madre, no son los sueños de los hijos, es el plan de Dios. Lo que Él quiere construir dentro de una familia que puede llegar a entender que la familia, que la pareja es una unidad perfecta y que no hay ninguno que sea mayor que el otro. En nuestra forma de vida, nosotros desarrollamos relaciones y en el diario vivir nos damos cuenta que esto no es verdad y que muchas veces el hombre está por encima de la mujer y luego la mujer quiere estar por encima del hombre, y hemos tenido una lucha titánica por cientos de años para tratar de demostrar quién de los dos es más importante dentro del rol de construir una familia. Cuando le preguntan al padre, el padre dice, bueno, si piensan que yo no soy importante, búsquense el sustento. Y luego salta la madre y dice, ¿ah, sí? Pues si piensas que yo no soy importante, mira a ver cómo vas a tener hijos. Y lo que está pasando hoy día con machismo y con feminismo
tiene que ver con esta lucha de poder por saber cuál de los dos es más importante dentro de la familia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. ¿Cómo leemos esto? No lo vayas a leer como me dijo una hermana. Me dijo: pastor, por fin entendí Efesios 5. Sí, cuéntemelo. Y me dijo: aquí dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así yo debo estar sujeta a mi marido. Y como la iglesia hace lo que se le da la gana, yo también. Porque nosotros decimos que estamos sujetos a Cristo, pero vamos a ver si en la realidad nuestras vidas están sujetas a Cristo. Siempre en Efesios hay una enseñanza en todos estos versículos que se llama una enseñanza por comparación. Pablo está comparando siempre una cosa. Mujeres estén sujetas a sus maridos como Cristo está sujeto. La iglesia está sujeta a Cristo. Y luego más adelante dicen: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Toda una enseñanza por comparación. Y cuando uno encuentra en la Biblia una enseñanza por comparación, tiene que entender cuál es el mensaje que está allí. Porque el mensaje no es un mensaje explícito, es un mensaje implícito en el texto que tenemos que buscar. ¿Cómo así que yo tengo que estar sujeta así como la iglesia está sujeta a Cristo? La iglesia es una institución creada por hombres. Por lo tanto, la iglesia es una institución que tiene fallas y errores. Cualquier iglesia sobre la faz de la tierra, mientras que esté constituida por seres humanos, tendrá problemas. Aquellos que andan buscando iglesia, a ver cuál es la iglesia perfecta, por favor, no sigan buscando, porque el día que la encuentren y usted entre ahí, ya se dañó la iglesia y volverá a ser una iglesia imperfecta. No existe tal cosa. No existe. Y Jesús lo sabía. Y Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, sabiendo que su iglesia iba a ser imperfecta, sabiendo que nosotros somos su iglesia. Y dice que nos lavó, nos compró con su sangre. Nosotros somos valiosos para Dios, pero Dios sabe quiénes somos nosotros. Cuando hablamos de la sujeción de la mujer al hombre, nosotros estamos esperando una sujeción perfecta, porque pensamos que proviene de una persona perfecta. Y es muy interesante la enseñanza por comparación, por contraste. ¿Puedo yo amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia? Porque el amor que Cristo mostró por la iglesia fue la que lo llevó a la cruz del Calvario. Pregúntenme a mí si estoy dispuesto a ir a una cruz por mi mujer. Y eso que está sentada ahí atrás. Y puede ser que esta noche yo duerma fuera del hotel. Hermanos, tenemos que quitarnos las caretas cristianas y presentarnos delante de Dios como somos. Cuando Dios habla de esta unidad entre hombre y mujer, está hablando de una unidad que en Cristo es perfecta, pero es una unidad de seres imperfectos, una sujeción con imperfecciones, un amor con imperfecciones, pero con un concepto muy claro: sean imitadores de Dios como hijos amados. Por eso, las expectativas que nosotros tenemos al leer estos textos es como si nosotros ya hubiésemos llegado al final del camino.
Las mujeres cuando vienen a nosotros dicen, mi marido no me ama, como dice Efesios 5. Y yo le digo, hermana, lamento informarle que usted no se casó con Cristo. Puede llamarse Christopher, pero no es Cristo. No se casó con Cristo. Nosotros somos una unidad perfecta, pero somos dos personas imperfectas. ¿Cómo podemos tener dos personas imperfectas una unidad perfecta en Cristo Jesús? Escuche lo que estoy diciendo. ¿Cómo dos personas imperfectas pueden llegar a tener una unión perfecta en Cristo Jesús? Porque el matrimonio es un pacto. El matrimonio es una alianza. El matrimonio es una decisión voluntaria. Digo yo, no lo sé. Por la cara que veo de algunos hermanos, creo que se casaron con un cañón de escopeta en la parte de atrás. El padre con una escopeta doble cañón recortada, diciéndole, ¿te casas o te cazo? Ahí hay una diferencia para nosotros en España, cazar o casar. ¿No fue una decisión voluntaria? No me diga que lo engañaron. Cuando uno hace una decisión voluntaria, uno está hablando de un pacto. Un pacto que proviene de dos personas imperfectas que quieren entrar en una unidad perfecta en Cristo Jesús. Dos personas imperfectas. Y es la primera cosa que tenemos que reconocer para poder someternos los unos a los otros. En el seminario de hace una hora yo les dije, hermanos, ¿no será posible que una mujer se sujete a su marido voluntariamente si el marido la ama como Cristo amó a la iglesia? ¿No estarías tú encantada de sujetarte a un hombre que te ame como Cristo amó a la iglesia? Y viceversa también. ¿No estaría un hombre dispuesto a amar a una mujer que se sujeta? Claro que sí. Aquí está la unidad perfecta de dos seres imperfectos. Someteos los unos a los otros, porque en el pacto que vais a hacer, tenéis que reconocer que la unión de dos seres imperfectos, la única manera que se puede perfeccionar esa unión es en Cristo Jesús. Versículo 1 de Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios en entender las debilidades de su iglesia. Imitadores de Dios en amar a una iglesia, a esta. Imitadores de Dios en enviar a su Hijo Jesucristo a morir por personas tan malas como tú y tú. Yo no, pero todos vosotros. No, es que están esperando que llegue tú y yo. ¿Tú puedes creer eso? Que Dios Padre haya enviado a su único Hijo Jesucristo a ser destrozado en una cruz del Calvario por una iglesia tan imperfecta como lo somos nosotros. No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el pacto que Jesús hizo fue un pacto totalmente voluntario. Y ese pacto sí era desequilibrado, porque era un pacto de lo perfecto con lo imperfecto. Pero el pacto matrimonial es de lo imperfecto con lo imperfecto. Lo que pasa es que nosotros no somos capaces de reconocer nuestras propias debilidades. Somos capaces de ver las debilidades en el otro, pero no somos capaces de reconocer que nosotros también somos totalmente débiles. En ese reconocimiento de las debilidades que Pablo describe en Efesios, es el mismo que nosotros estudiamos en el libro de Génesis estas noches.
El hombre y la mujer estaban desnudos en el huerto del Edén. ¿Por qué estaban desnudos? Porque la Biblia es erótica. No. Estaban desnudos porque desnudez no significa no tener ropa. Desnudez es una palabra que viene de una raíz aramea que no tiene nada que ver con la ropa. Desnudez es presentarse tal y como eres. Adán y Eva estaban desnudos porque se podían ver completamente cómo eran. Sus fortalezas, sus debilidades, quién soy, esto es lo que hay. Y Pablo explica en Efesios 5 lo mismo, que en esta relación hay debilidades y fortalezas, que esta relación es entre dos seres imperfectos que toman una decisión deliberada, libre, voluntaria, de juntarse y vivir en una unidad en Cristo Jesús. Quiero dejar con vosotros algunas de las cosas que tipifican la alianza, el pacto entre dos personas imperfectas, pero que quieren unirse a la perfección que hay en Cristo Jesús. La primera, el matrimonio se trata de un pacto personal. Y tú dices, sí, gracias a Dios yo me casé solo con esta mujer. Un pacto personal, un pacto entre dos personas que mantienen una relación que involucra voluntad, emociones, sentimientos, afectos. Cuando yo hablo de un pacto personal, es porque estoy hablando que el matrimonio no es una serie o un sistema de dogmas, de creencias, de reglas. El matrimonio no es eso, y por eso no ha funcionado, porque nosotros hemos desarrollado el matrimonio y hemos dicho, querida, para que nuestro matrimonio funcione, tú vas a hacer esto, esto y esto, y yo hago esto, esto y esto. Tú pagas el recibo de la luz, yo el del agua, tú el del gas, yo la casa, tú el coche, yo cuido a los niños, tú haces esto y yo esto. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama un negocio, pero eso no es un pacto. No nos casamos por tener un negocio. Si te casaste para conseguir una cocinera, que ya tu mujer te lo dijo hace años, estabas equivocado. Y mujer, si te casaste para encontrar a alguien que te mantuviera, pues lo hiciste muy bien. Lo has logrado. El matrimonio es un pacto personal, personas, relaciones. No tiene que ver con sistemas. El pacto que Jesús hizo con su iglesia era un pacto personal. Yo me entrego de mi manera personal. No tiene que ver con sistemas, dogmas, creencias, reglas, porque esto no es una religión. El cristianismo es una relación. No tiene que ver con una religión. Esta definición de que el matrimonio es un sistema de reglas reduce lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros imperfectos. En segundo lugar, el matrimonio se trata de un pacto de fidelidad. Y la fidelidad quiere decir que tenemos exclusividad. Es interesante que Jesucristo haya dicho, Pablo escribiendo, así como Cristo murió por su iglesia. Déjeme decirle una cosa. Jesús murió en la cruz para salvación a toda la humanidad. Hay una apertura para toda la humanidad, pero Jesús murió en exclusiva para todos aquellos que, aceptándole voluntariamente, se unen a una comunidad llamada iglesia. Jesús no se va a vender mañana ni al islamismo ni al budismo, no porque no vaya a salvar personas de esas religiones, pero Jesús murió por aquellos a los que les es dado llamarse
hijos de Dios. El matrimonio es un pacto de exclusividad. Y es por eso que Pablo en Efesios 5 nos muestra esa relación equilibrada. Si amas, se sujetan. Si se sujetan, son amadas. Esta relación nos muestra que nosotros dedicamos exclusivamente nuestra vida a la otra persona. Es un pacto de fidelidad. Pero escúcheme, no solo en el área moral, no solo en no irse con otras mujeres o con otros hombres. Es un pacto de fidelidad y de exclusividad, porque yo tengo que dedicar mi vida para vivir para ti. Y tú tienes que dedicar tu vida para vivir para mí. Exclusividad. Me viene a la memoria esa historia del anciano que llegó a un hospital para que le sanaran una herida, y la enfermera estaba sanándole la herida y el hombre estaba diciéndole: ya, tengo que irme. Y la enfermera le dijo: tranquilícese, ¿qué le pasa? Dijo: es que tengo que ir a ver urgentemente a mi mujer, que está metida en un lugar para personas con Alzheimer. Y la enfermera lo miró y le dijo: ¿cuánto tiempo hace que su mujer tiene Alzheimer? Y él le dijo: más de 10 años. Y la enfermera le preguntó: ¿y su mujer con Alzheimer después de 10 años todavía lo reconoce? Y el anciano le dijo: no, ella ya no me reconoce, no sabe quién soy yo. Y la enfermera se rió y le dijo: pues hombre, ¿por qué está tan preocupado en llegar si su mujer no lo reconoce? Y el hombre le dijo: ella no sabe quién soy yo, pero yo sé perfectamente quién es ella. Es un pacto de fidelidad, de exclusividad. En tercer lugar, el matrimonio es un pacto de entrega total e incondicional. Porque lo que Pablo muestra en Efesios es que Cristo murió y se entregó totalmente y se vació y entregó hasta la última gota de sangre por la iglesia imperfecta. Y el matrimonio es un pacto de entrega total, sin reservas, incondicional. Y perdón, pero nosotros no vivimos esa clase de pactos. Es una relación en donde el otro ocupa un lugar más importante que el mío. El versículo 21 que decía: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es un pacto de entrega incondicional. Si esto no existe, si realmente nosotros estamos guardando parte de lo que somos y no lo estamos entregando, entonces la comparación que hay en Efesios no es aplicable a tu matrimonio, porque el pacto de Jesús para con nosotros fue total e incondicional. El matrimonio se trata de un pacto de sujeción mutua sujeción, que implica que ya no podemos tomar decisiones solos sin consultar a la otra persona. Después de vivir como un soltero y hacer lo que querías con tu vida, tú tomaste una decisión porque la chica te gustó, te enamoraste, comenzaste a tirar la baba y se te olvidaron las implicaciones. Y las implicaciones eran: ahora ya no vivo para mí, sino que vivo para la persona con la que me voy a casar. Esta sujeción tiene que ver con la satisfacción completa del uno para con el otro. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros nos da satisfacción plena, total. No hay ningún vacío, ningún agujero. Y el pacto en el matrimonio implica que realmente nosotros necesitamos entender que esta sujeción nos lleva a trabajar
para completar la satisfacción de la otra persona. Ahora bien, si esto ocurre solo de un lado de la balanza, ¿qué va a pasar con la balanza? Se va a desequilibrar. Pero cuando el uno trabaja para el otro y recibe lo mismo, la balanza se mantiene totalmente equilibrada. Si tú estás viviendo para tu satisfacción, es imposible que tú tengas una comparación con Efesios capítulo 5. Pero también el matrimonio se trata de un pacto de cambio de vida. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo y te has aborrecido a ti mismo? No me mientas, que todos somos hedonistas. Y nos miramos en el espejo y decimos: espejito, espejito. ¿Os acordáis? ¿Quién se aborreció alguna vez a sí mismo? ¿Quién se negó un favor a sí mismo? ¿Quién se negó una satisfacción a sí mismo? Nadie en la raza humana puede hacer esto. Y por esto es interesante la propuesta de Dios, porque en el matrimonio nosotros aprendemos en la práctica lo que Jesús hace todos los días para con nosotros. La vida cristiana, como os digo, es ser imitadores de Dios. La vida cristiana no es venir a una iglesia los domingos. La vida cristiana no es participar de una conferencia. La vida cristiana significa un cambio de vida total. En el matrimonio es un pacto que tiene que ver con un cambio de vida, de ser personas autónomas a ser personas interdependientes, de pertenecernos a nosotros mismos a pertenecer a otro, de compartir la vida, los bienes y todo lo que tengamos con otros, y a sujetar nuestros sueños y nuestros ideales a los ideales del otro. Estos pactos implican un cambio profundo de actitud. En primer lugar, porque el pacto es una acción deliberada y voluntaria. Como os digo, yo no sé cómo fueron vuestros matrimonios, pero si no están funcionando de acuerdo a Efesios capítulo 5, vosotros tenéis que recordar si vosotros tenéis un pacto voluntario y deliberado, una decisión interna que tomaste de decir: yo quiero unir mi vida con esta persona. ¿Cómo termina Efesios? ¿Cómo termina Pablo en Efesios? Termina diciendo en el versículo 31: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio, que los dos lleguen a ser una sola carne. Y esto no se trata solo de las relaciones íntimas matrimoniales, sino de la unidad de dos seres imperfectos convertidos en una unidad perfecta en Cristo Jesús, a través de una decisión voluntaria, de un pacto. El matrimonio es un pacto entre dos personas imperfectas que deciden en Cristo Jesús formar una unidad perfecta. Ese fue el diseño de Dios. Dios no estaba uniendo a un perfecto con una imperfecta, o a una perfecta con un imperfecto. Y yo sé que la mayoría de veces que nosotros tenemos problemas en nuestros hogares es porque no somos capaces de reconocer nuestra imperfección. Solo somos capaces de verla en nuestro cónyuge. Somos imperfectos.
Cristo amó y ama a una iglesia imperfecta. Y tenemos que tener una aceptación mutua de que somos imperfectos. Yo quiero amarte como Cristo amó a la iglesia, pero voy a fallar. Y la mujer quiere sujetarse como la iglesia debería estar sujeta a Cristo, pero vamos a fallar. Y la única manera de que esas fallas tengan una restauración es en Cristo Jesús. La única manera de que encontremos el perdón, la restauración de esas fallas, la aceptación de esas fallas, es cuando volvamos al versículo 1 del capítulo 5. ¿Qué dice el versículo 1? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, antes de formar un pleito con su cónyuge, pregúntese una cosa: ¿cuántas veces le ha perdonado Cristo a usted? ¿Cuántas veces ha tapado sus pecados? ¿Cuántas veces ha pasado por encima las cosas que usted ha hecho? Y si usted todavía cree que tiene fuerzas, entonces el que no tenga pecado en el matrimonio, que lance la primera piedra. Esa es la visión con la que Dios quiere que construyamos nuestras casas. Ese es el entendimiento que necesitamos para volver a nuestros hogares y decir: quiero hacer un pacto contigo. Tú eres imperfecta, yo soy un poquito nomás, pero vamos a intentarlo. Tú eres imperfecta, yo soy imperfecto, vamos a fallar en el camino, y de la unidad de dos seres imperfectos a través de Cristo Jesús queremos formar una unidad perfecta. No hay matrimonio perfecto, no lo hay, ni siquiera el de Efesios capítulo 5. Porque en Efesios capítulo 5 el novio se casó con la iglesia. Al final de los tiempos, en Apocalipsis, habrá una boda, la boda del Cordero. Y el Cordero se casará con una novia que la Biblia dice algo que yo no entiendo. Dice que se casará con una novia que es como una virgen pura y sin mancha. No sé quién sea esa, no la conozco. Porque Jesús ve a su iglesia a través de los ojos del amor del Padre. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando veamos a nuestra mujer, a nuestra esposa o a nuestro esposo, que lo podamos ver desde la óptica de Dios, no desde la nuestra, y podamos construir un pacto con esa persona. Quiero que oremos esta noche. Necesitamos restaurar nuestros hogares. Hermanos, la sociedad no te está mirando solo cuando vienes los domingos a la iglesia. La gente está mirando cómo vives en tu casa, con tus hijos. Dios está esperando que la célula básica que es la familia realmente sea un santuario. Y yo quiero que oremos esta noche y que le pidamos al Señor que nos ayude. Te voy a pedir que inclines tu rostro por unos segundos. El que entre vosotros no tenga pecado, que tire la primera piedra. Señor, reconocemos nuestra imperfección y reconocemos que esa imperfección solo puede ser tapada en Cristo Jesús. Reconocemos que no podemos compartir nuestra vida con otro ser imperfecto
a no ser de que tengamos un mediador, que es Cristo Jesús. Señor, queremos orar. Y si nuestro matrimonio no ha sido un pacto, queremos venir delante de ti esta noche. Y queremos suplicarte que nos ayudes para que realmente podamos construir una casa, un hogar, una familia desde el diseño de Dios. Yo quiero desafiarte esta noche, si tú eres casado, casada, si estás aquí con tu pareja o si no, ¿estás dispuesto a restaurar el pacto? ¿Quieres entrar en una restauración de tu matrimonio y decir: Señor, voy a hacer lo que me pide Pablo en Efesios 5:1? Voy a ser imitador de Dios como hijo amado. Me gustaría orar con vosotros esta noche. Si tú quieres entrar en ese pacto y pedirle: Señor, restáurame, te voy a pedir que te coloques en pie donde estás y que oremos juntos. Que le pidamos al Señor esta noche: ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a restaurar nuestros matrimonios, Señor. Ayúdanos a restaurar nuestros hogares. Ayúdanos a dejar de ver la imperfección en el otro y a mirar la mía. Ayúdanos esta noche, Señor. Yo quiero orar con mis hermanos que están de pie esta noche. Y lo primero que queremos hacer, Señor, es pedir perdón. Porque muchos de nosotros hemos violado el pacto. Señor, restáuranos. Restaura nuestras familias. Restaura nuestros hogares, Señor. Oramos esta noche en el nombre de Jesús, que podamos ser imitadores de Dios en nuestros matrimonios. Que cuando venga la noche oscura, que cuando venga el tiempo difícil, realmente nosotros estemos ahí para ser imitadores de Dios como hijos amados. Señor, levantamos delante de ti nuestras manos para clamar y clamar ante ti. Restaura el pacto matrimonial en nuestras vidas. Restaura la unión que tenemos entre cónyuges como un pacto verdadero. Restaura, Señor, y ayúdanos a vivir dentro del diseño de Dios. Padre, queremos dejar a un lado todos los conceptos que tenemos del matrimonio y de la familia. Y queremos volver a la definición y al concepto que tú tienes en tu palabra. Y suplicamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a ser más que vencedores en nuestros matrimonios. Señor, oro esta noche por los matrimonios que están en problemas, que tienen profundas divisiones, peleas, disensiones. Y Señor, te ruego en el nombre de Jesús que puedas traer un reconocimiento a cada cónyuge sobre su propio pecado y su propio problema, y que traigas restauración por la sangre de Jesús. Señor, oramos esta noche y te decimos: restaura nuestro pacto matrimonial para que toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la alabanza sean solo para ti. Gracias por la unión que has hecho en nuestras vidas, y gracias porque tu poder quiere estar sobre nosotros para caminar en nuestras vidas y en nuestras familias de una manera diferente. Oramos dándote gracias por estos días y pidiendo que nos acompañes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios os bendiga mucho, hermanos.